Hay algo que los ancianos de los pueblos repiten como advertencia desde hace generaciones. Ten cuidado con lo que deseas, porque a veces el universo no es el que escucha. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo rural, y los que aún recuerdan a Artemio prefieren no hablar de él. No porque lo hayan olvidado, sino porque el recuerdo de lo que le pasó todavía les eriza la piel. Dicen que una noche, borracho y amargado, un hombre le pidió algo al diablo, y el diablo cumplió. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después no tiene explicación humana. Artemio tenía 54 años y llevaba más de 3 décadas casado con Rosa. Eran de esos matrimonios que desde afuera parecen estables, pero por dentro ya no quedan ni cenizas. Él era carpintero, hombre de manos callosas, cabello canoso y un carácter que con los años se había vuelto duro como la madera que trabajaba. Ella había dedicado su vida entera a ese hogar, a criar a sus hijos, a atender a su marido, a sostener una familia que ahora ya no necesitaba sus brazos. Sus hijos se habían ido a la ciudad. La casa quedó en silencio, y en ese silencio, Artemio y Rosa se fueron convirtiendo en dos extraños que compartían techo. Rosa todavía intentaba. Le pedía a Artemio que salieran, que fueran a bailar aunque fuera una vez, que viajaran, que vivieran algo juntos antes de que se les acabara el tiempo. Pero Artemio siempre tenía una excusa. No hay dinero. Estoy cansado. ¿Para qué? Y cuando Rosa insistía, las palabras de Artemio se volvían cuchillos. Me da vergüenza salir contigo. Solo mírate. Estás gorda, te ves vieja, y no haces nada por verte bien. Rosa se tragaba el llanto, se encerraba en el cuarto, y al día siguiente seguía cocinando, seguía limpiando, seguía siendo invisible, pero el corazón de una mujer tiene límites, y el de Rosa ya estaba lleno de grietas. Mientras tanto, Artemio observaba con envidia a dos de sus amigos del pueblo. Uno era ganadero, heredero de tierras y propiedades. El otro, dueño de una fábrica de chocolate. Ambos se habían divorciado de sus esposas y ahora salían con mujeres jóvenes, radiantes, que los miraban como si fueran el centro del mundo. Artemio los veía y sentía algo que le revolvía las entrañas. No era admiración, era rabia, era deseo, era la certeza de que él también merecía eso. Intentó cortejar a algunas mujeres del pueblo. Ninguna le dio ni la hora. No era rico, no era joven, y cada rechazo lo hundía más en su amargura. Entonces empezó a refugiarse en la cantina. Cada noche, después del trabajo, Artemio prefería ese olor a alcohol y humo antes que regresar a su casa, a su silencio, a Rosa. Bebía con los compañeros, se reía de nada. Y cuando la medianoche se acercaba, caminaba solo de regreso a casa. Una noche, Artemio salió de la cantina con más copas de las habituales. Caminaba despacio por el sendero de tierra, la botella todavía en la mano, la luna apenas iluminando el camino entre los árboles, y entre el alcohol y la rabia acumulada, murmuró en voz alta, como si le hablara al aire. ¡Qué coraje! Llegar a casa y que me espere esa mujer. ¿Cómo quisiera tener una esposa joven, hermosa, que me recibiera todos los días y me tratara como un rey? Las palabras se perdieron en la oscuridad, pero alguien las escuchó. Artemio frenó en seco. Un silbido bajo, extraño, casi animal, cortó el silencio de la noche. Miró a su alrededor. No había nadie. Pero entonces lo vio. Al final del camino, recostado bajo un árbol enorme, había un hombre, quieto, inmóvil, con un sombrero oscuro que le cubría el rostro. Artemio no debió haberse acercado. Cualquier persona con el juicio intacto no lo hubiera hecho. Pero el alcohol lo empujaba y algo más, algo que no podía nombrar, tiraba de él hacia ese árbol. Cuando estuvo a pocos metros, el hombre levantó lentamente la cabeza. Su piel era pálida como la cera. Su sonrisa era demasiado amplia para un rostro humano, y sus ojos no reflejaban la luna. Artemio sintió el frío atravesarle el pecho, pero no huyó. «Tardaste mucho en llegar», dijo el hombre. «Te estaba esperando». Artemio abrió la boca. Quiso preguntar quién era, pero ya lo sabía. En algún lugar de su conciencia, ya lo sabía. «Escuché lo que dijiste», continuó el hombre, poniéndose de pie con una lentitud inquietante. «Sé lo que deseas.
lo que has estado pidiendo en silencio durante años. Yo puedo dártelo. Artemio tragó saliva. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, aunque la voz le temblaba. Solo lo que ya te pertenece, respondió el hombre, y su sonrisa se volvió más oscura. Una mujer joven, hermosa, perfecta para ti. A cambio, tu alma, Artemio, solo tu alma. Un hombre cuerdo hubiera corrido. Un hombre cuerdo hubiera cruzado los dedos, rezado lo que recordara y no mirado atrás. Pero Artemio llevaba años sintiéndose muerto en vida. Su matrimonio era una tumba. Su trabajo era una tumba. Su existencia entera parecía una tumba. ¿Qué era el alma para alguien que ya sentía que no tenía nada que perder? Lo acepto, dijo. No me importa nada. Solo quiero ser feliz los años que me quedan. El hombre soltó una carcajada que no sonó humana. Una risa larga, profunda, satisfecha. El trato está sellado, muchacho. Y desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente ya no estaba. Artemio quedó solo en el camino, con el corazón latiendo a mil, sin saber muy bien si había ocurrido algo real o si las copas le habían jugado una broma. Pero, en el fondo, sabía que no. Los días pasaron. Artemio intentó convencerse de que no había pasado nada, que era el alcohol, que fue un sueño, pero algo había cambiado. Sentía una inquietud constante, como si algo invisible caminara a su lado. Entonces llegó la muchacha. Un conocido del pueblo falleció, y después del funeral, mientras Artemio buscaba la salida del cementerio, una joven se acercó a él. Era exactamente como la había pedido. Joven, de ojos profundos, con una sonrisa que desarmaba. Disculpe, ¿sabe cómo llegar a la plaza? Artemio sintió algo que no sentía desde hacía décadas. Un calor en el pecho, una electricidad en las manos. Hablaron, siguieron hablando. Ella empezó a visitarlo en el taller. Mostraba interés genuino en él, o eso parecía. Al poco tiempo, eran pareja. Artemio se olvidó de Rosa. Se olvidó del trato, se olvidó de todo. Presumía a la muchacha con sus amigos, sin vergüenza, sin culpa. Y Rosa, que lo veía desmoronarse desde adentro, que veía los rumores crecer, que empezaba a notar algo perturbador en el comportamiento de su esposo, tomó la decisión más difícil de su vida. Empacó sus cosas. No dijo ni una palabra, y se fue. Artemio ni siquiera la llamó. Ese mismo día fue a buscar a la joven y la llevó a vivir con él. Pero la felicidad duró poco. Artemio comenzó a despertarse a las 3 de la mañana, sin razón, sin alarma. Se levantaba sonámbulo, caminaba por la casa, se paraba junto a la ventana y miraba la oscuridad con los ojos vacíos, como si algo lo estuviera llamando. Las puertas se cerraban solas. Escuchaba voces en los rincones que nadie más podía oír, sombras que cruzaban por el pasillo cuando no había nadie. Su cuerpo empezó a deteriorarse, perdió peso, perdía fuerza, envejecía demasiado rápido. Los vecinos lo notaban, susurraban entre ellos. Y la muchacha, nunca salía, nunca hablaba con nadie, nunca cambiaba, como si el tiempo no la tocara, como si no fuera del todo humana. Un día, Artemio desapareció, sin carta, sin rastro, sin explicación. Lo buscaron por el pueblo, por los campos, por los caminos. Nadie lo encontró, nunca. La muchacha siguió en la casa. Años pasaron, décadas, dicen algunos. Ella nunca envejeció, nunca salió, nunca habló. La casa permaneció cerrada, con las persianas bajas, como una herida que el pueblo prefería no ver. Nadie se acercaba. Los niños cruzaban la acera del otro lado. Los adultos bajaban la mirada cuando pasaban por ahí. Y los viejos del pueblo, cuando alguien preguntaba qué había pasado, respondían siempre lo mismo, en voz baja, casi como una oración al revés. Esta historia nos deja una reflexión que va más allá del miedo. Artemio no perdió su alma en el momento en que firmó el trato con el diablo. La perdió mucho antes, cuando decidió que Rosa no valía su tiempo, cuando eligió la amargura en lugar del amor, cuando creyó que la felicidad era algo que se podía comprar, pedir prestado o pactar.
El diablo no engañó a un hombre inocente esa noche. El diablo simplemente encontró a alguien que ya llevaba tiempo vendiéndose a sí mismo. ¿Crees que Artemio merecía lo que le pasó? ¿O crees que hubo un momento en que todavía podía salvarse? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si esta historia te erizó la piel, compártela con alguien que necesite una buena dosis de terror esta noche. Hay muchas más historias como esta esperándote en el canal. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia, si es que el diablo te da tiempo de verla. Artemio le pidió una esposa joven al diablo, y el diablo siempre cobra.